Pues ahora sí, ahora ya estamos live. Bienvenido, Agustín. Ahora estamos Encantado de grabando. tenerte aquí. Hacía tiempo que no hablábamos y no nos poníamos al día. Vamos a utilizar también este rato para ponernos al día, que creo que puede ser bastante interesante. Y primero de todo, antes de que Sí, sí. presentes, hago dos preguntas así que las voy a mantener. Primera es, ¿cuántos cafés te has tomado al día? Hoy, al día de hoy, claro, para ti puede ser que menos porque me has comentado que estabas en Córdoba, Argentina. Y segunda, ¿cuántas Sí. reuniones inútiles has tenido hoy? Si es que las puedes comentar. Bueno, antes que nada, muchas gracias Marco por la invitación. La verdad que para mí es un honor muy grande estar acá. Y pasando a la pregunta, llevo tres cafés, aunque sea es temprano acá, todavía de este lado de Charco, pero ya llevo tres bien cargados. Últimamente estoy tomando café solo, así que va cargado. Eh, y las reuniones, mira, justo hoy, no tuve ninguna, pero puedo llegar a tener esta semana unas dos o tres Inútiles. bastante para inútiles, exactamente. Qué bueno. Y ahora sí, preséntate como te quieras presentar, quién eres, qué haces, dónde estás. Vale, perfecto. Pues yo soy Agustín Rius, he estado viviendo en Barcelona, diría yo, mi ciudad, aunque no de origen, pero sí mi ciudad de corazón, durante unos 9 años casi. Eh, y soy especialista en marketing digital, entre muchas otras cosas que hago, pero sobre todo los últimos 6 7 años he estado en consultoría, que de ahí nos conocemos Marcos. He tenido el honor de tenerte de lead, así que muy bien. He aprendido mucho también de eso. Y ahora mismo he hecho un cambio viral, o sea, 360. Me fui a emprender directamente desde lo big consulting a emprender, así, sin Qué paso bueno, intermedio. qué bueno. Pues sobre eso, sobre todo, quería enfocar este podcast, porque solemos ver al final varias rutas, cada uno al final pues escoge su ruta, pero la tuya es peculiar Mm, porque empezaste también en cliente, has pasado de cliente a consultoras, varias sí, consultoras y luego a emprender, o sea, es como un poco el camino al revés, ¿no? Pues normalmente la gente va a morir a cliente, ¿no? inverso. Para ya estar relajado, es lo que solemos decir, y tú te vas dando cada vez más caña. Entonces, primero, ¿de dónde surge Sí, esa, sí, sí. esa necesidad? Qué reto sobre todo, porque la verdad que lo aplaudo, sabe tener mucho valor para hacerlo y de aquí mis respetos y que te vaya y os vaya genial, todo mi apoyo. Y luego me cuentas un poco lo que hacéis y Gracias. dónde os enfocáis. Pero sobre todo, ¿en qué Vale. momento o qué es lo que te lleva a tomar esa decisión de decir, bueno, mira, voy a dar el paso a emprender después de la consultoría? Bueno, mira, esto empieza desde mucho antes de estar en la consultoría. Cuando yo termino, cuando me graduó, me voy a Barcelona a hacer un máster de online, de marketing online y e-commerce. Y ahí trabajo en una startup, ¿no? Entonces fue como mi primera aproximación al mundo emprendedor, aunque no tenía nada que ver yo, era parte del equipo, pero sí empiezo a ver cómo se trabajaba y la adrenalina que se veía en una startup. De ahí pasé a cliente y de cliente pasé a grandes consultoras. Entonces he vivido el camino inverso, como dices bien, Marcos, y también me sirvió mucho para aprender Ujú. procesos, metodologías, a ver cómo pensar en en una empresa grande, multinacional y demás. Y eso me sirvió también para sentar las bases de lo que quería hacer, ¿no? En el futuro. Al final, el cambio a emprender también fue por un tema personal de necesitaba como esa autorrealización de ver el resultado de lo que estaba haciendo. Por ahí en grandes clientes y tal, cuando eres una pieza muy pequeña, ves el impacto pero de una manera muy indirecta. Y yo necesitaba como probarme a mí mismo esa adrenalina, ¿no? De ver de que realmente lo que pienso y ejecuto tiene un resultado. Y eso fue la principal motivación, no es que estuviera quemado, ni mucho menos, simplemente fue como un cambio de paradigma, ¿no? Y quería como, llegado a mis 35, que dije, bueno, acá, si Madre no es mía. ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Fue un poco que me motivó eso, eh,
ese movimiento, ¿no? Genial. Al final. Es interesante, lo que dices. Al final, como bien sabes, el mejor consultor es aquel que no se ve su trabajo. O sea, eso es lo que define a un buen consultor. Es estar siempre en segunda línea, pues haciendo todo lo que tengas que hacer, pero el éxito se lo va a llevar el cliente, porque esa es la faena del consultor. Un consultor no brilla per se. Y bueno, pues eso al final a veces también te limita, y a veces tienes que tomar la dirección de decir, bueno, y si me arriesgo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a fracasar o voy a acertar? ¿No? Entonces, la verdad que no sé, valoro mucho ese paso que has dado en ese hacer, y sé además que te va a ir genial, porque conozco cómo trabajas y eres un halcón. De hecho, ese era el apodo ese era el apodo que me gané. Es el halcón. O sea, un halcón no puede fallar. ¿Qué me dirías de cada fase, tanto de startup, en cliente, consultoría y ahora en agencia? ¿Qué sería lo que te has podido llevar de un sitio para trasladarlo al otro? Es decir, ¿qué has podido aprovechar de tu conocimiento a nivel de procesos, o a nivel de carga de trabajo, o a nivel de cómo comunicar con el cliente, o cómo barajar expectativas? O sea, ¿qué es lo que más has podido trasladar de un sitio a otro? Muy buena pregunta. De hecho, en startup sí que vi el multitasking, o sea, el hacer todo de todo, aunque no seas especialista en nada, al final terminas haciendo un poco de todo, ¿no? O sea, en su momento, desde tocar Google Ads hasta Magento y HTML, o sea, pasaba de 0 a 100. Entonces eso me dio como un dinamismo, ¿no? Dentro del mismo trabajo, un dinamismo y una flexibilidad también, de decir, bueno, hoy toca hacer eso, porque es lo que urge, ¿no? Luego es verdad que en cliente empecé a aprender procesos, muchos procesos, trabajar con metodologías Agile también me sirvió mucho, pensar de una forma más horizontal, no tanto en waterfall, ¿no? O sea, era un nuevo cambio también que en ese momento se estaba dando. Ahora es muy común hablar de eso, pero en ese momento eran muy pocos los que lo hacían. Y luego pasar a consultora, donde realmente aprendí a trabajar bajo presión. Sin duda fue lo que más me ha curtido. Y decir, esto es currar. Todo lo que había visto antes muy bien, pero esto es lo real, ¿no? Y me gustó también esa parte. Me gustó esa adrenalina y ese esfuerzo de todo el tiempo estar engancha. Y creo que eso lo compartimos todos los que hemos pasado por consultoras. Y también la pasión de hacer lo que a uno le gusta y de hacerlo bien, con procesos, con metodología, pensando en un delivery que sea excelente. Entonces, siempre fui como muy exigente conmigo mismo, hasta que llegué ahí dije, tengo que ser más exigente. Y eso te vuelve como una rueda, ¿no? Entonces, lo que me llevo de aprendizaje es haber vivido todo ese proceso y incorporado toda esa metodología, esa forma de pensar, ese mindset, ¿no? de consultor. Y eso me gusta mucho porque en algunas cuando luego vas, ahora en la parte más de emprender, que por ahí ahora mismo no estamos con grandes empresas, pero posiblemente podemos tener propuestas que son muy interesantes, las puedo pensar como aprendí a hacerlo, ¿no? Dentro de lo que era la consultora, y es como te da una ganancia, una ventaja que por ahí otros players no cuentan con eso. Muy buena reflexión. Me gusta porque al final yo creo que todo eso que has ido arrastrando ahora mismo te va a hacer explotar. Y te digo porque lo veo así. Bueno, primero por cómo eres, porque te conozco bien, al menos una parte de ti. Y segundo porque con la IA sí que es verdad que hace pues 10, 12 años tenías que ser experto en un área, ¿vale? Tienes que tener profundidad, ya fuera analítica, personalización, en la que fuera, ¿vale? Tienes que tener profundidad. Yo creo que con esta democratización del conocimiento que nos permite la IA, lo que nos hace falta como humanos es poder conectar diferentes áreas y saber cómo orquestarlas desde arriba, porque al final esa profundidad a la que tú tienes un mínimo, tienes que tener una base de conocimiento, por supuesto,
pero con esa base de conocimiento Sin vas a duda, poder llegar a sin mucha más duda. profundidad que podíamos llegar hace 5 años, ¿vale? Ahora podemos llegar a ser medio expertos en Totalmente. casi todo, sabiendo preguntar las preguntas correctas. Entonces yo creo que esa parte de multitasking del Sí, principio, sumado a la capacidad de trabajo que te exige la consultoría, que engancha, o sea, los dos lo sabemos que esa parte engancha, hasta un punto, no sabemos hasta, bueno, sí sí, sí. sabemos hasta un Hasta punto, un punto, yo hasta creo un que punto. depende de la persona, pero yo creo poco el punto está cuando realmente dejas de aprender. Cuando esa presión que tú te echas encima, Sí, que te hace que pues como con la arena hace un diamante, ¿no? Y que cada vez pues tengas más valor porque aprendes más y mm, sabes manejar mejores situaciones, pero llega un momento que esa presión y esa capacidad de trabajo no va hacia ello, sino a otra capas de gestión bueno, pues realmente no te motivan en el día a día. Entonces yo creo que un poco el balance está ahí, depende de la persona, por tal cual. supuesto, pero para mí personalmente estaba ahí el balance, ¿no? Cuando ya ves que no aprendes más, sino que vas a otras capas de gestión que realmente no. Tiene que haber un equilibrio, Sí. 100% tiene que haber un equilibrio. Pero yo Si no, creo no vale. que ese camino inverso, no inverso, no hay ningún camino bueno, ni mucho menos, pero ese camino que has tenido, pues sobre todo te va a hacer explotar a todo porque has sabido reaccionar y has sabido trabajar, pues eso, de entornos de cliente, Sí. startup y con consultoría. Es el camino alternativo, diré yo. Lo que dice de la IA es muy, muy interesante al final porque nosotros usamos Ujú. IA como todos hoy en día al 100% y realmente tiene un impacto brutal. O sea, tiene un impacto brutal en las tareas que son operativas que antes te tirabas 2, 3 horas, igual hoy las resuelves en 30 minutos o menos. Eh, y es verdad, hay que saber qué preguntar y los insights y los inputs que le pones, ¿no? Pero realmente es brutal lo que se ha avanzado desde que salió ChatGPT y todas las variantes de cloud y tal, pero creo que es una herramienta, para un consultor hoy es una herramienta elemental, es la columna Sí, vertebral, totalmente. diré yo. ¿Cuál utilizas? Muy bien. Yo, ChatGPT. Y bueno, ahora Gemini estoy probando un poco a ver qué tal, pero bien, ya tengo ya GPT desde hace varios años ya y la verdad que para lo que lo Muy bien, necesito va muy muy bien. bien. Pasemos a la parte sobre todo de esa última fase en la que estás ahora, de Elevate, o cómo se pronuncia, Elevate, Elevate. Yo hice un programa, se llama, Elevate, un programa sí, Elevate, sí. bueno, un programa se llama Elevate. Claro, me hace gracia. Entonces, cuéntame, ¿cómo surgió la idea? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Dónde os enfocáis? Bueno, la idea surge siempre como que coqueteé un poco con Siempre el tema coqueteamos con eso. independiente, de que sí, 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 y fue como bueno, al principio alguna de hace muchos años, estoy hablando de 2018, por ahí todavía estaba aquí en Argentina viviendo antes de irme a Barcelona y tuve algunos clientes freelance y bueno, ya empecé como a ver, ¿viste? Como a probar a ver qué tal eso. Y me quedé siempre con esas ganas de seguir por ese lado. Eh, y bueno, surge la idea a través de algunas posibilidades de proyectos que se me dieron, incluso estando todavía trabajando en consultoría, todavía no me había ido, fue como, bueno, quiero explorar esta parte, ¿no? Entonces cuando ya decido salir es porque veía que ya estaba oncoming en esa parte, ¿no? Eh, y básicamente surge de la idea de conectar, o sea, tener un propósito que básicamente es conectar la creatividad con la Ujú, estrategia y con la tecnología. Entonces, por ahí vemos que, o lo que yo, mi experiencia en grandes corporaciones y clientes, que estas áreas están muy separadas, aunque en el global están unidas, pero en el día a día cuesta ver, ¿no? Qué impacto tiene una idea creativa. Entonces apuntamos más a empresas que están emergentes y que todavía no tienen ujú, tan definida esa parte. Los ayudamos o acompañamos, tratamos de trabajar codo a codo con clientes, o sea, de ahí es que nos creemos partnership de los clientes con los que trabajamos. Esto viene muy también de consultora, ¿no? De estar en las entrañas del cliente para entender exactamente qué es lo que necesitan y ayudarlos desde adentro. Un poco ese es el enfoque, pero también conectando todos los puntos dentro de creatividad, estrategia y tecnología.
desde ahí sale un poco la iniciativa de hacer Elevate y de apuntar hacia ese segmento, digamos, hacia esa, de clientes que están emergentes, con esa necesidad de evolucionar, por Ujú. decirlo de alguna manera. Obviamente que hay cosas como la incertidumbre, como cosas que hay que manejar en el día a día, que al final en relación de Ujú. dependencia está un poco más estable. Entonces hay picos, ¿no? Hoy estoy eufórico, mañana estoy un poco más tranquilo y va fluctuando. Hay que aprender a manejar eso para que todo esté Sí. en su armonía, pero es desafiante, es muy, muy desafiante y la verdad que estoy muy, muy Uf, contento de la pues si estás decisión. contento, ya está. Mis dieces, Alcon. Sí, O sea, sí, nada, sí, nada que añadir ahí. sí, sí. Entonces, ofrecéis una capa de servicios integral, pero más con un enfoque de consultora que de agencia, ¿no? Por lo que entiendo, porque si al final ese... Que Sí, para mí yo correcto. creo que es lo que marca la diferencia entre el enfoque de consultoría y el enfoque de agencia, porque a veces parece que están entremezclados y es lo mismo, pero si vas como agencia y Sí. vas a servicios de ejecución de campañas de ads o Mm, ejecución de, bueno, vas a ese resultado, pero mm, cuando vas tú como consultor vas como un partnership, pues al final es un win-win donde a sí, ti te interesa que al cliente le vaya bien para que te siga contratando. Entonces, el propósito es el mismo, que el cliente gane el exacto, máximo dinero posible para que te siga pagando a ti y así seguir juntos el máximo tiempo posible. Ese es el enfoque transparente exacto. de consultoría, diría yo. Tal cual. De hecho, partimos de esa base, de ahí que por ahí en algún que otro lugar nos decimos híbridos, o sea, o Ujú. agencia híbrida o consultora híbrida al final, porque tenemos un 50-50, tenemos la parte más de partnership, que trabajamos más la parte de consultoría, que 100% es involucrarse en el negocio, entender el negocio del cliente, ver qué palancas se pueden mover obviamente para que ese impacto en P&L tenga su resultado. Eh, y luego está la parte más de agencia, que es servicio, más operativa, por ejemplo, algunos clientes que son campañas o SEO. Entonces, hacemos también eso, pero desde un enfoque más consultivo, más integral. De ahí que nos decimos a veces que somos híbridos, ¿no? Que no tenemos un término que creo que hoy en día le pasa a muchas agencias consultoras que están como pisando de un lado y de otro. Y bueno, eso al final lo determinan los proyectos y hacia dónde Muy va bueno. el Bueno, yo cliente. creo que es una combinación de ambas, ¿no? Yo creo que el primer acercamiento con el cliente, Sí, sí, sí. eh, como lo entiendo yo, debería ser más como consultor, porque tú tienes que hacerle, pues, digamos, una auditoría. Sé que el nombre no le gusta a casi nadie, pero al final es lo que tienes que hacer para saber si realmente ese servicio es el que le encaja o no, o qué servicio le puedes ofrecer. Como bien dices, a lo mejor el cliente quiere un Exacto. servicio de personalización con IA, pero no tiene las bases para poder ejecutarlo, pues tienes que decir, mira, señor cliente, esto no va a funcionar, tenemos que empezar por esta fase, ya sé que no es la más cool, la más sexy, pero tenemos que empezar por esta fase de aquí, que significa limpiar la casa, ordenarla, para luego poder construir y hacer la siguiente fase. Entonces yo creo que es ahí donde se combinan bien la parte 100%. de consultoría y agencia, que cuando ya está todo, venga, pues vamos a ejecutar el servicio y como decíamos, pues poner la churrera y que empezar a operar ahí. Tal cual. Tal cual, de hecho, eso que dices al final es muy importante. Es verdad que los clientes cuando le hablas de auditoría es como que son un poco reacios a ese Sí, término. Nosotros le decimos sí, modelo de también, madurez, que es también, casi lo también lo mismo. utilizo. Sí, yo a veces no sé qué palabra inventarme, porque pero al final yo lo que quiero es decir, te tengo que auditar para saber qué te puedo ofrecer. Pero es que, de verdad que es más fácil De alguna manera empezar sí, con lo que el cliente quiere. Es más fácil, pero a medio plazo va a ser un fracaso, totalmente. casi Sí, seguro. ¿Y qué va a pasar? No van a ver el sí, sí, sí. resultado y no te van a seguir contratando. Entonces, al final, con este enfoque de win-win, no, no, yo te Exacto, quiero auditar no porque te quiera sacar los colores, sino porque quiero saber realmente lo que te encaja para ti. Pues sí, sí que es verdad que con el paso de los años he y dónde aprendido que estás, hay exacto. ciertas palabras y ciertos colores en las slides que no puedes poner rojos, hay ciertos, no sabes, no puedes poner nunca, no, hay cosas que no tienes que utilizar porque, bueno, la gente se te puede enfadar y,
Sí, 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 sí. Rojo alerta, Sí, pero alerta. ves, eso aprendes en consultoría. Esas son cosas que aprendes realmente en consultoría. Que si tú estás Sí, sobre el lado del cliente, tú no lo ves. O sea, tú esa parte, tú solo ves la parte de la queja. No, no. Te lo no. estoy diciendo realmente porque estoy viendo, porque te quiero vender. Entonces, sí, sí. Madurez es algo que también utilizo mucho para que no, realmente es un Sí, modelo sí, de sí, sí. madurez, pero sí, es una auditoría enmascarada la mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Exacto, exacto. Pero es muy, muy necesario partir de esa base, porque estoy de acuerdo 100% en lo que dice al final. Necesitas eso para hacer un roadmap que sea coherente Qué y que bueno. tenga ¿Y dónde impacto. operáis? ¿Dónde operáis, Estamos Agus? muy de acuerdo en eso. Ahora Pero dais remoto. servicio a cualquier Estamos remoto. cliente os pueda venir de cualquier parte. Genial. Vale. Sí, sí, estamos trabajando con algunos clientes de Europa, de Estados Unidos y bueno, ahora aprovechando que estaba de este lado del charco, Ah, muy tenemos algún bien. cliente en Chile también y algunas propuestas que están ahí dando vueltas, así que lo bueno de esto es que hay una necesidad y una aceptación real de este enfoque y eso también es lo que motiva, ¿no? Al final, cuando ves que hay respuesta del otro lado, eh, dice, bueno, estoy bien encaminado. En el sentido de que si hay una aceptación y hay una necesidad, es cuestión de tiempo y que el match se dé y al final es eso. Pero sí, estamos operando globalmente, eh, así que no estamos cerrados Qué bueno. a ninguna región. Excepto China, que no Qué, hablo chino, pero en cualquier momento qué hago un bueno. curso y vendemos en Qué chino bueno. también. No, no. Después de dar el paso al abismo, que es el salto a emprender, que es el más complicado, dime si te has encontrado alguna situación con alguno de los clientes que toques o alguno de los prospectos que digas, bueno, no me esperaba que cuando al emprender pasara esto. Es decir, ese cambio de, al final, desde el punto de vista consultor, o sea, el punto de trabajo que vas a hacer ahora es muy similar al que has estado haciendo a lo largo de los años, es tu expertise, pero ¿qué ves de Sí. diferente que hay de extra de complejidad? Ya sea que te paguen, ya sea cerrar el trato, o sea, ¿cuál sería la parte más complicada que ves ahí? Mm. Buena pregunta. Yo creo que la parte más complicada ahora mismo es el cierre El quizá, cierre, sí. el concretarlo al final cuando no vienes con una marca, Sí, sí, ¿sabes? sí. Como IBEX o lo que sea, no vamos a dar nombre, pero que no vienes con una marca fuerte, que es algo nuevo, algo muy moderno y tal, ahí cuesta más la parte más de credibilidad, obviamente. Entonces necesitas tirar de credenciales, de cosas casos reales, y por ahí cuando no tienes casos, porque estás Claro, empezando, es como, bueno, claro. qué hago, no? ¿Qué muestro? ¿Cómo convenzo? Entonces, por ahí lo que más cuesta creo que es el cierre. Pero bueno, al final es parte de la aventura. Me tiro y abro el paracaídas, ¿no? A ver si se abre. Pero básicamente es lo que te decía, tenemos una buena aceptación, sé que hay una buena aceptación, también hay una el lado oscuro, diría yo, de la mala fama que tienen las agencias, por ahí cuesta esa parte, cuesta la reputación de, bueno, no, en agencia de marketing digital y ya te ven como que le estás vendiendo Ujú. clics y impresiones, ¿sabes? Cuando realmente no vas por ese lado. Entonces, hay que ser muy claro y muy conciso en la propuesta de valor y en cómo contamos la historia, porque al final es lo que va a marcar la Muy diferencia. bien, Agus. Oye, pues no te quiero quitar más tiempo. Ha sido un placer, como siempre, poder hablar contigo. Dejaré el enlace con la agencia que es Elevate Consulting. Elevateagency.global. Elevateagency.global. Vale, pues ahí para que os contactéis, que Agus es un máquina y Súper. seguro que el equipo también y os pueden echar una mano que tiene un buen enfoque. Y nada, Agus, no sé si tienes alguna pregunta, haré más, Genial. o sea que volveremos a hablar cuando tengas algún recorrido más amplio con alguno de los clientes y me cuentas. ¿Te parece? Claro, claro, claro. Claro, genial. Muchas Siempre. gracias, Marco, por el espacio y bueno, muchos éxitos con el Un podcast abrazo. que sé que te va a ir Chao. brutal. Abrazo grande. Chao, chao.